tanto que se pidió elaborar una llamada ratio institutionis, es decir, un proyecto institucional de formación, y se habló del proyecto África también. Primera conversación formal con don Viganó, siguiendo la idea de don Becky, ya habían hablado entre ellos, era imaginar si no había que ir pensando en un centro salesiano de estudios teológicos. Y tanto que el rector mayor me compromete a ir a visitar Chile, a que vaya a ver qué es lo que se hacía ahí. Mientras tanto, a partir del año lectivo 1977, dejo letras de la UCA y me integro a Villa Devoto, por pedido expreso del monseñor Yacuinta, del padre Yacuinta, en ese entonces que me había conocido, decano de teología, y él me insiste, una frase que seguramente más de alguno de ustedes habrá escuchado: ustedes los salesianos tienen que conservar la tradición de estudios. Mirá, hablalo con Rubén García, por favor. Bueno, ¿cómo nace el proyecto interinspectorial? En Asunción, 1979. Va a ser en Asunción del Paraguay, precisamente en donde se hace una reunión de inspectores de la Cuenca del Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay, con sus consejos inspectoriales, presidida por don Walter Vini. En el temario figuran los temas del capítulo general 21, y en especial, obviamente, la formación, ya que el padre Do preparaba el texto de la ratio, que trabajaría el año siguiente con una comisión internacional de expertos. Yo participé de esa reunión en calidad ya del nuevo vicario inspectorial del padre Casanova. Debido a que había que dar una respuesta a los casi 10 años de vacío de Villada, se decidió entonces formar una comisión interinspectorial para elaborar un proyecto de centro de estudios teológicos allí en Asunción. Por el momento participarían solo las 5 inspectorías argentinas. Se me nombró responsable de esa comisión. Mientras tanto, fui llamado a Roma para formar parte de la que se llamó consulta sobre la ratio institutionis, formada por 6 miembros. Juan Bartolomé estaba por España, Cris Aldaña por la India, Donato Valentín por Italia, Martin McPay por Gran Bretaña, José Nicolucci por Chile y yo. Comenzamos a funcionar el 4 de mayo de 1980 con la presidencia del padre Juvenal Do, responsable de la formación. Con el rector mayor, don Viganó, y con don Do, conversamos al menos una vez, que me acuerde, formalmente, del proyecto del centro de estudios. El rector mayor decía que el lugar ideal era Buenos Aires, por la posibilidad de intercambio con otros centros religiosos, como los jesuitas, los dominicos, la cercanía de la Facultad de Teología. Por otro lado, comentó que sería también lógica la afiliación a la UPS. Él era el Cancellarius Magnus, ¿no? El gran canciller. El trabajo del equipo quedó sorpresivamente cortado por el fallecimiento repentino del padre Do la madrugada del 17 de mayo de ese año. Después de un momento de incertidumbre, se nos pidió que continuáramos con lo que teníamos entre manos hasta fines de mes, de acuerdo a lo programado, y fuimos acompañados entonces por el padre Juan Becky, responsable siempre de la pastoral juvenil, como se decía en ese momento, y don Paolo Natali, que era el visitador de Italia y a cuyo cargo quedaría luego el dicasterio. Ustedes imagínense lo que fue una mañana, a las 9 de la mañana, golpeándonos en los cuartos y decir: don Do se murió. Terrible. Elección del lugar: Buenos Aires, Pío IX. El 31 de enero de 1982 me hago cargo de la Inspectoría Salesiana San Francisco de Sales de Buenos Aires. Entre las prioridades de mi plan de trabajo propongo la concreción del Centro de Estudios Teológicos ya propuesto por esa comisión interinspectorial. Con el acuerdo de los inspectores en reunión con don Vini, se elige a Buenos Aires como sede del proyecto.
La inspectoría pone a disposición parte del edificio contiguo a la Basílica de María Auxiliadora, todo esto en donde estamos, otrora dormitorio de los pupilos, y alquilada durante varios años a la Facultad de Historia de la Universidad de El Salvador, espacio que últimamente estaba usando el profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación. La elección del lugar hizo que, por motivos de practicidad, se apartaran del proyecto Córdoba y Rosario, quedando responsables del mismo las tres inspectorías de Bahía Blanca, Buenos Aires y La Plata. Colaboraron en la parte organizativa los padres Juan Reboc y Luis Timosi. Quedó al frente de la obra de transformación edilicia el padre Ángel Zuccarello. Quiero hacer un recuerdo especialísimo por Ángel, porque él fue el que hizo todo esto material que nosotros estamos viendo, que fue el alma de la construcción durante los 6 años que siguieron. Se eligió el proyecto del estudio de las arquitectas Mabel Saavedra y Adriana León, allí se ven en la fotografía el día de la inauguración. Adriana León, conocida en la familia salesiana también, ¿no? Hermana de Alejandro. El rector mayor apoyó la iniciativa enviando fondos para esta primera etapa. Se consiguió también la ayuda económica de instituciones de Alemania, concretamente de Miserio y Albeña, y cabe destacar en este sentido el trabajo de intermediación que hizo por entonces el padre Enrique Pellman desde Aachen. Con la comisión interinspectorial se analizó el tema de la preparación de los profesores. Se consideró que en primera instancia había que dar lugar a quienes tenían títulos y podían renovarse u obtener un doctorado. Buenos Aires consideró la situación de los padres Rubén García en Historia, Juan Carlos Membiel en Moral y Jorge Blanc en Liturgia, que ya tenían sus títulos. Rubén García, don Rafael Farina, ahora cardenal de la iglesia, ¿no? Pero don Rafa decía siempre, háganlo, mándenlo acá, que sea al final doctor rescriptus, porque nunca había publicado su tesis. El proyecto inspectorial, concretamente a partir del capítulo general 22. En 1984 se realizó el capítulo general 22, en el que participamos con el padre Santiago Negrotti. Allí despedimos, 27 de marzo, al visitador regional don Walter Vini, nombrado obispo de Lins en Brasil. En su lugar fue elegido el padre Carlos Techera. El 28 de marzo fue reelegido el padre Giro Viganó, acompañado ahora por su nuevo consejo. El padre Juan Becchi, que fue el regulador de este capítulo, siguió como consejero para la pastoral salesiana ahora. Este capítulo aprobó definitivamente las nuevas constituciones, después de un periodo de 12 años de prueba. Y una particularidad, gracias al impulso de don Luigi Riccieri, presente en este capítulo como ex superior mayor, se dio el lugar que correspondía a la comunicación social. Van a entender enseguida por qué lo digo. La vuelta a la inspectoría significó también revisar nuestro proyecto de formación y el lugar que estábamos dando a la comunicación social, precisamente. Imaginamos entonces que el Centro de Estudios Teológicos debía transformarse en el Centro Salesiano de Estudios, en el que, tal cual reza el programa elaborado 4 años más tarde, este programa amarillo, para su inauguración, estuvieran reunidas las ciencias de la educación, la filosofía, la teología y las ciencias de la comunicación. COSAL, trabajo de años del padre José Calvo y aprobado por Confer en 1970, debía finalmente transformarse en un eje de la formación y la actividad inspectorial. Y hasta se nos ocurrió que la biblioteca de este instituto debería llegar a ser la Biblioteca Central Salesiana, dice también así el programa, por lo que pedimos aportes a todas las comunidades con algunas de las grandes obras que podían tener en sus propias bibliotecas. Y el otro punto era la formación urgente de personal, por lo que de inmediato se dispuso a enviar a estudiar salesianos jóvenes para las disciplinas correspondientes, incluida la comunicación social. El nacimiento del centro
en el centenario de Don Bosco, 1988. El 7 de diciembre de 1987 concluí mi sexenio como inspector, quedando en mi lugar el padre Juan Cantini, que me sugirió delicadamente viajar para las celebraciones del centenario, aprovechando para hablar con el rector mayor. Ya me había adelantado el padre Techera que mi nueva obediencia tendría que ver con el centro de estudios, casi como una lógica de los hechos, aunque yo tironeaba para tomar distancia de la inspectoría, al menos por un año. Viajé con el padre Diosco Repoch, iba para estudiar él, quien iba a Roma precisamente a estudiar. Lo demás fue todo muy vertiginoso. Visita a varios centros de teología, salesianos, arreglos en Benedict Boyer con el padre Horacio Lona para que ese mismo año, al poco tiempo, comenzara con sus clases, conversaciones con los estudiantes romanos, Abel Fernández, Tone Preser, con quien nos dimos también un buen tiempo de paseo, imaginando el futuro del centro. Eso pueden contar todavía. Para el arranque en el mes de abril de las clases hubo algunos puntos claves. Comenzamos las clases en abril. Algunos puntos claves que se solucionaron positivamente enseguida. Y para ello fueron muy importantes las mediaciones y apoyo de Juan Reboc y Rubén García. Jorge Dondi aceptó organizar la biblioteca en sus primeros momentos, y el profesor Miguel de Rito se sumó al equipo como secretario de teología. Los cuadros de la filosofía quedaron inalterados con el padre Francisco Leocata como rector del profesorado y Teresa de Mesa Casas, su secretaria.